La Brújula. David del Cura. Son las 10, son las 9 en Canarias. Muy buenas noches. Tiempo de análisis, tiempo de tertulia en La Brújula y tenemos nombres propios, sentencias y debates. La verdad, para echar un rato muy interesante hasta las 11:30. Y no solo porque Lopetegui, el entrenador de la selección española, el hombre que representa la esencia de la ilusión de todo un país, pues ya sabemos que va a ser entrenador del Real Madrid, con lo que se supone de esencia de ilusión para una parte de ese país, un nutrido grupo de aficionados de este país, pero no todo este país. Sin duda, un elemento de distorsión para lo que puede ser la convivencia de la selección española de fútbol en ese Mundial de Rusia que arranca en 2 días y que les contaremos lógicamente aquí con todo detalle en Onda Cero. Luego está otro exdeportista, Iñaki Urdangarín, que dejó el balón para el business fraudulento con condena del Supremo, 5 años y 10 meses. Mañana irá a la audiencia de Palma para ver si va caminito de la cárcel. Si hay demora en la decisión, también puede darse, si esa demora tiene que ver con los días que habitualmente se dan antes de entrar en prisión, o si se espera a la resolución de algunos movimientos de su defensa que se han puesto en circulación, como puede ser la petición de amparo ante el Constitucional, que como todo el mundo sabe es un tribunal que cuando dilata, dilata, ¿eh? No, que la audiencia de Palma se puede estar allí esperando al Tribunal Constitucional y nos dan las uvas de algún otro año. Otra opción de la que se habla es de la petición de indulto, pero si su defensa piensa que en el segundo o tercer Consejo de Ministros de Pedro Sánchez va a salir un indulto a Iñaki Urdangarín, es que no conocen el gobierno de Pedro Sánchez y la acción de gobierno de Pedro Sánchez. Un gobierno que en las últimas horas lo que ha hecho ha sido dar una respuesta concreta a una crisis muy concreta que es la del barco Aquarius, que en su viaje a un puerto seguro tendrá, ya sabemos, la compañía de 2 barcos de la Marina italiana que ayudarán al transporte de los más de 600 inmigrantes que habían quedado en mar de nadie. Y han abierto otra de esas crisis cíclicas de la Unión Europea que entre la burocracia y el escaqueo anda carcomida de crisis. Ahora mismo hay otro barco holandés que pide un puerto seguro y por parte del gobierno español lo que no hay es disposición a cambiar la política migratoria, sí de dar una respuesta a este caso. Esa es una imagen de nuestro país impecable, en la que este gobierno ayer intentó también ser de manera completamente fidedigna una gran foto del espíritu solidario que los hombres y las mujeres de este país tenemos, en una crisis humanitaria donde, representando a todos los españoles y españolas, no podíamos permanecer impasibles. Bueno, pues lo último que tenemos sobre la gestión de esta crisis del barco Aquarius es que el gobierno de España va a dar tratamiento de refugiados o asilados a los 629 migrantes que están en ese barco Aquarius. Ya sabíamos que los menores no acompañados iban a tener la tutela de la administración de la Comunidad Valenciana, pero en este caso se amplía a todos la consideración de refugiados o asilados. Esto evitaría, por ejemplo, el internamiento en los CIE, que acogen a los inmigrantes que entran en España de forma ilegal, y esto supondría que no quedarían sometidos pues a los convenios que hay con algunos países para la expulsión de migrantes que llegan a España. Quedarían como refugiados o asilados. Una decisión importante y que marca un hecho diferencial con la gestión de otras crisis migratorias por parte del gobierno español. Anabel Díez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Paco Reyero, buenas noches. Buenas noches. Juan Carlos Lozano, buenas noches. Hola David, buenas noches. Cumpliendo la petición de Juan Carlos Lozano, creo que tenemos que hacer una primera reflexión sobre... Tiempo tendremos para reflexionar sobre todo, pero la decisión del Real Madrid de fichar a Lopetegui, actual seleccionador nacional, y anunciarlo 2 días antes. Así se abre un programa. Claro, vamos a ver, ¿cuál es el debate que está donde debate la gente? Eso es. Lopetegui es un debate palpitando que está ahí. ahora mismo en la calle. Vamos a ver, yo lo he visto aquí en la redacción, había varios grupos, yo Sí. he preguntado a los de la economía, ¿qué estáis hablando del Corte Inglés? No, de Lopetegui. He ido a deportes, ¿de qué? No, de Lopetegui. Aquí en la cabina, ¿de qué está hablando la gente? De Lopetegui. Y yo sé que Lozano es un aficionado del Real Madrid, de ese nutrido grupo de aficionados del Real Madrid, y no sé si tiene una idea crítica
sobre la decisión del Tengo club. una idea e incluso crítica. Juan Carlos, puedes consumir 2 turnos, ¿eh? Yo paso palabra, yo te dejo a ti. No, hombre, a ver, bueno, con todos los respetos al asunto de los refugiados, por supuesto, No, y a vamos otros a ver, nombres, como por tiempo ejemplo tenemos, el de Urdangarín, que está ahí Ya en la vamos. agenda, que son los realmente... Pero hombre, a ver, a mí como madridista no voy a entrar a valorar los méritos de Lopetegui, que se podrían discutir, pero sobre todo me parece que ha sido un error muy grave por parte de la Federación, por parte de Lopetegui y por parte también del Real Madrid, de anunciar un fichaje en vísperas de que España pues se estrene en el Mundial, ¿no? Yo creo que introduce un elemento de distorsión francamente creo que innecesario, ¿no? en una convivencia. Leía por ahí que también en la Eurocopa, en la primera Eurocopa que ganamos, la que dirigía Luis Aragonés, que creo que fue en el 2008, también Luis Aragonés había anunciado poco antes que él fichaba por el Fenerbahce turco, pero yo creo que es un fichaje que la situación no tiene nada que ver, ¿no? Porque aquí el fichaje de Lopetegui, pues lo que va a hacer es levantar todo tipo de suspicacias alrededor de la selección. Pues que si no han jugado los madridistas, porque no sé qué. Que si han jugado más los del Barcelona, porque no sé cuántos. Que si han puesto a estos otros, para qué tal. Que sí, en fin, bueno, yo creo que es un elemento de distorsión sinceramente innecesario, ¿no? Teníamos que estar todos centrados en la participación de España en el Mundial y en pasar ahí, animar a la selección para llegar a lo más lejos posible, y ahora pues... En fin, luego por parte del Real Madrid, pues este señor, ¿cuándo va a planificar el equipo? ¿Cuando acabe el Mundial, que casi no hay tiempo? En fin, no sé, me parece todo un error, la verdad. Bueno, Reyero, ¿quieres consumir tu turno de palabra? Te dejo medio turno de Anabel. Si no quiere hablar de la lírica Anabel, sí. Yo hablo del deporte. No, a mí me parece que, aparte de lo abrupto que es la decisión del Real Madrid y de la propia Federación Española de Fútbol, me parece que hay un reconocimiento preventivo o prematuro a Lopetegui. Una vez que pase el Mundial, más allá de que se puedan envenenar las relaciones en el vestuario y que acabe lastrando un poco el concepto de unidad de la selección española, una vez que pase el Mundial hay unas consecuencias. Es decir, en un mes la estimación pública de Lopetegui, la valía o la cotización de Lopetegui deportiva, sube o baja en función de lo que haya hecho en el Mundial. Claro. Y eso tiene una consecuencia clara cuando llegue al Real Madrid. O sea, no es lo mismo acabar siendo, vamos a decir, campeón del mundo, que siendo eliminado en la primera. Y sin embargo, el Madrid lo ha fichado. A mí me parece que hay un exceso de prisa, de prematuro, una prematura actitud, me parece, en todo esto, sí. Bueno, pues dicho está, análisis hecho, pasamos a Urdangarín rozando la cárcel en este momento de la noche. El Supremo notifica a la Audiencia de Palma las condenas, que vienen con algunas rebajas y que mañana a las 9 se les irán comunicando. Urdangarín, 5 años y 10 meses. Su ex socio, Diego Torres, 2 meses menos. Jaume Matas, expresidente balear, que también aparece aquí. El del Palacete. Vamos, y otras cuestiones más. 3 años y 8 meses. La infanta Cristina y la esposa de Torres partícipes a título lucrativo por los delitos de malversación y fraude. Para el juez instructor, para José Castro, penas benévolas y sobre todo difícil de esquivar la cárcel. Me parece una sentencia aceptable, aunque pudiéramos decir que sí, que el resultado de todo este litigio ha sido que las penas son ciertamente leves. Al ser una de las penas superior a 2 años, no se puede aplicar la suspensión de la condena. Es sí o sí. Bueno, pues mañana a partir de las 9. Y por parte del Gobierno, pues un clásico de manual de lo que es una posición de Gobierno. Dolores Delgado. Bueno, como ministra y como parte del Gobierno no vamos a opinar de una resolución judicial. Se ha cumplido el Estado de Derecho, las garantías, la ley es igual para todos y yo creo que esto es lo más destacable, que ha funcionado, como siempre, la justicia con sus mecanismos, sentencias, recursos y finalmente la casación. Ahora vendrá la ejecución, en su caso. Bueno, luego hay algunos representantes políticos que echan algo más de pimienta a la decisión. Por este orden, portavoces de Compromís, PDeCAT y RC, Baldoví, Campuzano y Tardá.
Creo que sería saludable para la democracia que el señor Urdangarín ingresara de una vez por todas en prisión. Entre pronto en prisión en cumplimiento de esta condena, que es clara y que es inequívoca. Bien, pues que entre en la cárcel si ha sido condenado. Y Pablo Iglesias, y la virtud del paralelismo. Da la impresión de que la justicia sigue siendo muy desigual en España. Estamos en un país en el que por hacer la letra de una canción y cantarla hay quien está en prisión y quien, sin embargo, como el señor Urdangarín, ha gozado y goza de notables privilegios y da la impresión de que para la dureza de ciertas sentencias que ha habido en España, bueno, pues con él no lo ha sido tanto. Bueno, Anabel, impresiones sobre esta sentencia. No vamos a entrar si ha sido mucha, si ha sido corta. El Supremo ha hecho una ligera rebaja, pero las posibilidades que tiene Iñaki Urdangarín de esquivar la cárcel son pocas o muy pocas. Yo creo que, bueno, no sé, los juristas a los que hemos consultado hoy no ven posibilidad, porque incluso la alusión que has hecho al principio del programa, David, sobre el Tribunal Constitucional, ya has escuchado al juez. Es juez, bueno, no sé si uno deja de ser juez o no, a Castro, ¿no? Se mantiene el tratamiento. Pues que cuando son penas superiores a 2 años, parece que no cabe la suspensión. Entonces yo creo que sí que va a entrar en prisión. La verdad que en estos años, que han sido bastantes, hasta que ha salido este veredicto, todos los juristas, incluso todos los colegas que se dedican exclusivamente al complicado mundo judicial, decían que va a ir a la cárcel. Pues yo creo que asienten mis compañeros y yo veo que siempre lo han dicho, que ha sido así. Es verdad que en la ciudadanía, puedo citar familias, amigos, vecinos, el escepticismo era total. Ya son más incrédulos, sí. El escepticismo era total, sí, hombre. Bueno, se había dicho, no veremos nunca una infanta sentada en el banquillo. Se sentó, bueno, ha pasado lo que ha pasado. Que ha sido, se le levantaron todos los temas penales que hubieran llevado cárcel y ha tenido que pagar una multa, pero yo creo que el proceso, con problemas, con presiones, con tensiones, pero yo creo que nos puede reconfortar en el sentido de justicia para todos. Si ya nos ponemos a poner ejemplos, como ha dicho Pablo Iglesias, pues sí, últimamente hay un rigorismo que desde mi punto de vista es excesivo en la aplicación de las penas dentro del margen que tiene un juez para un ilícito penal, aplicar una pena u otra. Yo los encuentro últimamente excesivas, simplemente por sentido común y por comparación, pero también vuelvo, como en estos tiempos, igual que con la crisis económica, no parábamos de hablar con economistas, ahora no paramos de hablar con jueces y juristas, y entonces para muchos también. Así va nuestra vida. Así va, bueno, es que es para esto lo que estamos entrenados, Paco, para preguntar. Bueno. Esto para preguntar. Nunca hay bastante entrenamiento. Para tener una buena agenda y que las fuentes sean buenas. Nunca hay bastante entrenamiento. Eso también es verdad, pero no paramos de preguntar. Como decía Woody Allen, Anabel, el gimnasio, la angustia me mantiene en forma. Sí, pues algo así. Bueno, a mí me parece que a algunos les parecerá poco. Yo creo que si entra en prisión, que por supuesto que va a entrar, 5 años y pico de cárcel, un día detrás de otro, son bastantes años de cárcel. Bueno, yo creo que hay una variedad en cuanto a las condenas judiciales y estamos expuestos cada vez más a considerar los años de prisión. Bueno, las leyes serán, como decía el presidiario, ¿no? Las leyes serán justas o injustas, pero los muros de la prisión son bastante sólidos, ¿no? Como para no saber que una condena de 5, 6, 7 años es una condena verdaderamente severa o dura, desde un punto de vista estrictamente personal, al margen de que la gente o un poco el pueblo, por entenderlo así, quiera que haya una sentencia mucho más agudizada, mucho más dura, porque además, como bien se sabe, en febrero del 17 el propio fiscal Orrach quiso y pidió una pena mucho más elevada. Yo creo que sí, que efectivamente va a entrar en prisión. El Constitucional, mientras admite o no, o debate o no,
la posibilidad de que haya una sentencia distinta, una modificación de la sentencia inicial, no tiene por qué paralizar el ingreso en prisión, por lo cual mañana, una vez que recoja su documentación, su papel donde se le explique su condición actual, yo creo que efectivamente Urdangarín va a entrar en prisión. Pero hay una consecuencia que también se ha anticipado, hablaba Anabel antes de los años que se han vivido. Yo creo que España ha vivido en un fulgor en los últimos 8 o 10 años verdaderamente llevado al abismo, ¿no? Y que ha habido una serie de cambios consustanciales en nuestra forma de entender la institución quizá más representativa o popularmente más representativa, que estaba vinculada por una parte a la sacralización de la figura del rey, y hay un cierto tono popular, ¿no? de compadreo, incluso si se quiere, de conchaveo con un poco cómo se hacían las cosas, y eso desaparece de golpe y anticipadamente, al margen de la sentencia, tiene unas consecuencias que producen un cambio, un relevo en la corona y vamos a decir, una reducción de la exhibición pública del rey, o sea, no una limitación de la cercanía. Yo creo que la monarquía española ha estado marcada por la propia personalidad y la forma de entender la monarquía de Juan Carlos, y ahora tiene que rediseñarse. No estamos en una monarquía Windsor, donde hay una excelencia que no está cercano al pueblo. Están pensando todavía, están rediseñando hacia dónde se quiere, a dónde quiere pivotar la monarquía, y yo creo que ese debate es incluso superior y mucho más interesante de lo que supone la peripecia personal y al final la condena y el pago de sus penas contra la hacienda y contra la legalidad de Urdangarín. Yo estoy sobre todo muy de acuerdo con la última parte, ¿no?, que estaba comentando Paco. A ver, más allá de la sentencia, bueno, pues la sentencia es la que ha considerado el juez. Yo ahí pues no tengo mucho que decir. Pareces miembro del gobierno en tu análisis. Sí, efectivamente. No, lo del gobierno ha sido de insert coin, ha sido. Sí, meta usted la moneda que le damos. Gracias. Pero, claro. Pero más allá de eso, es verdad que lo que está trayendo algunas sentencias que estamos viendo estos días con el caso de la Gürtel y la que acabamos de conocer con el caso Urdangarín es un poco la constatación de que la justicia al final acaba llegando. Eso por un lado, o tengo yo la sensación esa. No sé si la condena es más leve de lo que debería o no, pero sí sé que la condena es el certificado final a un tabú que se rompió pues cuando, como decía antes Anabel, se juzgó a la infanta, se sentó en el banquillo a la infanta y se sentó en el banquillo a un miembro entonces de la Casa Real, que era Iñaki Urdangarín, ¿no? Ese tabú, yo creo que, fíjate, más que redefinir el papel, lo que ha hecho, o yo tengo la sensación de que el actual rey Felipe VI es consciente de que su puesto en la jefatura del Estado se lo tiene que ganar día a día. O sea, que esa sensación de excelencia que tú comentabas, ¿no? Por ejemplo, con los Windsor, que están puestos por decreto divino casi, ¿no? Sí, pues aquí, pues no es así, ¿eh? Aquí hay que ganárselo día a día porque la monarquía se tambaleó en aquella época, o sea, hubo una corriente muy seria que la cuestionaba y que hubiera estado en un tris de llevársela por delante si esto se hubiera actuado de otra manera a como se ha actuado, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo importante, más allá, aparte de constatar de que la justicia, con más o menos rapidez, con más o menos severidad, pues llega a todo el mundo, ¿no? Yo, Anabel, la quería preguntar precisamente por eso, porque la actual familia real, lo que es el cogollo de la familia real, ha hecho un esfuerzo en los últimos tiempos de cortafuegos personal, familiar e institucional, precisamente para ser tocada por un asunto que es la hermana del rey y el cuñado del rey actual. ¿Crees que lo está consiguiendo? Esa es la pregunta que os quiero trasladar. Es decir, hombre, si todo ese esfuerzo se ha conseguido desde luego visualizar. El esfuerzo y sobre todo la determinación fue máxima y rotunda. En lo simbólico, el rey Felipe VI quitó a su hermana el título de su marido, por supuesto, de duquesa de Palma. O sea, esto de entrada, eso como la degradó, le quitó los honores. Eso para empezar, la apartó
de la Casa del Rey, dejó de pertenecer a la Casa del Rey. Y luego sabemos que cortó radicalmente la relación, ya no con la infanta, sino la otra parte que tienes, es una infanta, humana, pero es que es su hermana, es que es su hermana. Y también sabemos, hemos tenido información al respecto del sufrimiento de la reina Sofía. Sufrió mucho, hizo muchos intentos y incluso alguno de los intentos pues lo que provocó fueron conflictos familiares, porque en ese momento no estaba por la labor ni el rey emérito de acogerlos en Zarzuela en ningún momento, ni de visita, y el rey tampoco. Es decir, que como decía David, Felipe VI ha puesto un cortafuegos, ha roto con su hermana. Hemos sabido, pues, por algunas publicaciones, por ejemplo, el libro de Ana Romero, el primero de sus libros, Final de partida, pues ya contaba todas estas peripecias de ruptura de relaciones con la familia, incluso cómo hubiera sido las cosas distintas si la infanta Cristina se hubiera divorciado de su marido. O sea, hasta se llegó a ese punto, pero decir, si quieres volver a ser miembro de la Casa del Rey, tienes que hacer esto. Luego ya veríamos lo que hubiera pasado una vez que se la sentaron en el banquillo, pero bueno, porque cuando se hizo esta propuesta aún no la habían sentado. Es decir, una ruptura, de luego, por intento del rey Felipe VI, de no quiero saber nada de esto, con lo cual se demuestra, tanto por su padre como por él, que un rey, bueno, pues es distinto en muchos temas al resto de los mortales. Lo primero es salvar su institución, y aquí no hay familia, ¿eh? Aquí no hay familia. Hombre, decía, yo creo que era el rey Farouk, ¿no?, que decía que en unos años solo quedarán los 4 reyes de la baraja y la reina Isabel II. De momento no ha acertado, pero bueno, puede ir camino de ello. Yo creo que ahí los nórdicos van tirando como pueden. Sí, hombre, los nórdicos, allí el frío conserva siempre. Digo que... Eso es la parte institucional. La parte institucional también conserva. No, digo que hay un proceso que va asimilando, o esa es la sensación que yo tengo, al rey como un alto funcionario del Estado. Y exactamente una monarquía no es eso. O sea, yo creo que ante el temor de que la familia se comportara indebidamente, la decisión del rey es recortar sus vínculos familiares, reducirse institucionalmente incluso, aunque tenga una agenda potente, pero no exacerbar el tono público de la monarquía y en cierta medida bunkerizarse. Y a mí me parece que esa no es creo que no es la misión de un rey, al margen de que se vayan limitando los riesgos, que a mí eso sí me parece oportuno. Pero eso, claro, luego ahí entramos en otro... Creo que no puede actuar con temor, ¿no? No puede actuar con... Pero yo no creo que duda, se trate de actuar con temor. O sea, en lo que estábamos hablando antes de ese papel de redefinición de la monarquía, claro, que yo decía, bueno, pues sí, Felipe VI yo creo que es consciente de que se tiene que ganar el trono día a día. Hay dos aspectos que yo creo que sí están vinculados a la monarquía y que él está teniendo muy en cuenta. Es el sentido ejemplarizante y el sentido de utilidad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ejemplarizante, yo creo que lo que ha hecho sí lo es, el apartar tú le llamas bunkerizarse, ¿no? Yo creo que lo que ha dado es un sentido de ejemplaridad a la monarquía, ¿no? Pero ha limitado, digo, bunkerizarse en el sentido de que ha limitado la familia real. O sea, bueno, decir, se ha quedado el rey y la reina, sí, claro, lo ha limitado. No hay nada. Lo ha reducido a lo más controlable que tiene. Por eso digo. Está claro. Las 10 y 25 minutos, 9 y 25 minutos en Canarias. Y vamos a hablar de el Aquarius, que creo que es el asunto que ha colocado el gobierno de Pedro Sánchez en el foco, en primer lugar, y que ha colocado también a España en el foco. Lo hacemos a vuelta de publicidad. A esta hora, que son las 10:30, las 9:30 en Canarias, tenemos ya 2 barcos militares italianos, más el propio Aquarius, dispuestos a poner rumbo a Valencia, completando lo que es el transporte de esos inmigrantes. Eran 629 en el barco de la ONG, ahora son 106, los otros 523 se reparten entre la nave Orión de la Marina y la Datilo del guardacostas italiano. Realizado el trasvase, 3 o 4 jornadas todavía de travesía para llegar a España y para recuperarse de lo que nos contaba esta tarde el presidente de Médicos Sin Fronteras, David Noguera. Todos ellos están bajo estrés, con un nivel de sufrimiento alto.
Por tanto, nuestra prioridad es que estas personas lleguen cuanto antes a un sitio donde se les pueda acoger y tratar de una forma digna y donde todos sus derechos sean respetados. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, está coordinando la actuación de al menos 6 ministerios y va a supervisar en Valencia el dispositivo de acogida bajo bandera solidaria. Esa fue una decisión para que desde Europa y como parte de Europa quedara claro un mensaje en una crisis humanitaria donde, representando a todos los españoles y españolas, no podíamos permanecer impasibles. Y lo último que tenemos de esta tarde, como les avanzaba, es después de la reunión que han mantenido Generalitat de Valenciana, Ayuntamiento, Cruz Roja y Delegación del Gobierno para perfilar el operativo. Sabemos por la número 2 del Gobierno valenciano, por Mónica Oltra, que todos los que viajan en esas 3 embarcaciones, los 629, pues tendrán el estatus o recibirán el estatus de refugiados. La delegación ha dejado muy claro que se iba a aplicar el criterio de excepcionalidad, que permite dar un estatus de refugiado, de persona que es acogida por precisamente la situación de emergencia o excepcionalidad que acompañe la venida. En este caso, la embarcación de Aquarius reúne las condiciones de emergencia y de excepcionalidad. Anabel, esto es un salto cualitativo en la gestión de crisis migratorias, incluso otras que también se han vivido. Sí, y la verdad que lo han contado en Valencia, no lo han contado en el Gobierno central. Hemos estado este mediodía en Moncloa, pues bastantes periodistas, porque Carmen Calvo la ocasión la propiciaba porque había nombramientos de secretarios de Estado de sus 3 departamentos, bueno, que es vicepresidenta, Ministerio de Igualdad y de Presidencia. Igualdad, bueno, entonces había 3 nombramientos. Bien, y después ha habido un corrillo sin grabaciones, por eso no está su voz grabada. Nos está explicando un poco la génesis de cómo empezó todo esto, cómo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el sábado empezó ya a sentirse, vamos a decir, inquieto por esta situación, y ya hablaron el domingo y empezaron ya la coordinación, que algo se podía hacer. Y ella repetía, es a lo que voy, efectivamente, una situación de excepcionalidad, y cuando le decíamos, oiga, pero España va a marcar un precedente, esto marca un precedente, y la vicepresidenta decía, no es un precedente en el sentido de que vamos a recoger a todo el mundo, no, esto es que de acuerdo a las leyes internacionales, hombre, que hay bastante de verdad eso, cuando alguien está en medio del mar y te estás ahogando, pues es, en fin, quien ha incumplido ha sido Italia y Malta. España ha hecho lo que debía hacer. Cuando le hemos preguntado ¿y ahora con ellos qué? Nos ha dicho una noticia, que creo que lo hemos preguntado, que nos ha dicho, sí, los 123, ya van 123 niños, 123 menores solos. Dice, bueno, los niños solos se quedan en Valencia. Sí, bajo tutela de la Administración valenciana. La Administración con toda seguridad. Y el resto, bueno, no, el resto, así ya un poco inquieta, ¿no? El resto ya se verá. No ha dicho la legislación vigente, pero dice sí, pero sí que ha dicho algo así como lo normal, como no lo tenemos, lo normal, iremos viendo cuál es caso por caso, de dónde vienen, cuáles son sus circunstancias, pero en ningún caso ha hecho un paquete, ha hecho un colectivo como después Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat, que está muy involucrado naturalmente, pero ella ha citado a la delegación del Gobierno en Valencia para hacer esta afirmación de que se les va a dar el estatus de refugiados. Bueno, yo que se lo habían comentado desde la delegación. Que se lo habían comentado. No sé si a estas horas o mañana el Gobierno a lo mejor tiene que matizar o precisar, porque dar el estatus de refugiado, que, bueno, pues claro, yo en principio, en fin, si te dejas llevar por el corazón, y dices, bueno, pues son pocos, pues venga todos y que se queden, pero tiene otras implicaciones que tú las decías, David, fuera de micrófono, ¿no? Pues que a lo mejor los vecinos europeos no están tanto por la labor de que ya puedan ser, pues, prácticamente ciudadanos europeos que puedan pasear por donde quieran. Yo, antes de entrar en esto, que es que la verdad ha supuesto un cambio en la línea informativa que llevábamos todo el día antes de esto, sí que creo que hay que resaltar, y tenemos días todavía para resaltarlo, y en el mes de junio, últimos de junio, cuando llegue el Consejo Europeo de Bruselas, lo volveremos a hablar. Yo creo que uno de los elementos que Pedro Sánchez va a poner sobre la mesa en el Consejo Europeo, esto me parece que se lo está trabajando mucho, es
en la medida que pueda, España, con la fuerza que tenga, es hacer un frente sur, un frente del sur, y decir, esto no puede ser. ¿Por qué no han criticado mucho prácticamente ningún país? Solo, bueno, pues al ministro populista, xenófobo y racista que tiene Italia. Pero todo el mundo recuerda que la crisis de hace año y pico eran cientos de miles. Aquí son unos poquitos miles, cientos de miles de refugiados e inmigrantes que llegaban a Italia. Eso es imposible. Y el resto de Europa mirando para otro lado. Y antes a Grecia. Pero ¿cómo va a hacer Grecia frente a toda la inmigración del Mediterráneo? No puede ser. Y entonces esto yo creo que en el próximo Consejo Europeo, a propósito de lo que ha ocurrido, que sí que nos ha puesto en el foco, el presidente francés, Macron, ha felicitado a España, ha felicitado a Pedro Sánchez y ha asegurado que efectivamente este tema hay que cogerlo de una vez por todas. Bueno, vamos a ver qué pasa en ese Consejo Europeo, pero ya dejo la palabra a mis compañeros, pero efectivamente esto del estatuto de refugiados ha supuesto una novedad. Bueno, no, sí, es que la verdad es que tiene tanto que analizar, digo, desde el punto de vista general de la actitud humana me parece que hay una bandera real, quiero decir, hay una forma real de la izquierda, al margen de las luces y los flashes que pueda tener la medida, pero hay una forma real de la izquierda que está en la universalidad del hombre, y ahí me parece que la izquierda tiene una bandera que agarrar, que tiene que agarrar y que enarbolar, porque hay unas diferencias de renta intolerables entre las regiones más ricas del planeta y las regiones más pobres. Y si realmente eso tiene un sostén ideológico y puede prender, y prende en un sentido positivo, me parece que la socialdemocracia ganaría un terreno que ahora ha perdido. Si realmente eso es así, si no hay un tacticismo o un paso corto que solo tenga un rédito, bueno, no sé, momentáneo, ¿no? Me parece que si es una luz larga es una buena señal, y es una señal que hay que tener en cuenta. Porque, como se decía, ¿no?, antes, puede llamar la atención el caso, pueden tomar medidas. Desafortunadamente estamos acostumbrados a vivir en el momento o en la instantaneidad, y asuntos tan dramáticamente efectivos como la muerte del niño Ailán el 2 de septiembre de 2015, que parecía que haría temblar y cambiar y tomar en consideración el drama humano que se estaba produciendo en nuestras fronteras. Juncker, 7 días después, hizo un debate sobre el Estado de la Unión, dijo que cambiaría la agenda de migraciones, tomó en consideración una imagen que había sacudido la conciencia de los europeos, y sin embargo 3 años, casi 4 años después, no vamos a cambiar demasiado en cuanto a lo que ha sido la gestión, o no vamos a ser más benignos como ha sido la gestión de Europa con respecto a estos casos. Hay que decir, yo creo que esto es interesante, que el Mediterráneo es la frontera con mayor índice de mortalidad del planeta. Quiero decir que en el año 15, según la agencia de migraciones, habían muerto 3.000 personas, y en el mundo, en total, en el resto del mundo, 4.000. El problema está a las puertas, y luego Europa pues tiene una doble gestión. Por una parte, se ha blindado, también hay un blindaje en la propia costa andaluza, hay un sistema integral de vigilancia exterior que blinda toda la costa, y ha habido una negociación con los países de la zona para tratar de sostener en origen que no haya un boom de esa migración, y por otra parte se debate con el carácter humanitario. Yo creo que el asunto es verdaderamente importante como para que, si esta tentativa o este gesto de humanidad que yo alabo por parte del gobierno de Pedro Sánchez pueda tener una consideración de larga política, sería una buena señal. Lozano, ¿alguna consideración sobre...? Bueno, a ver, es ratificar un poquito lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Yo creo que el gesto es muy loable y vamos a ver lo que pasa. Como decía Anabel, sobre todo a mí me interesaría ver un poco lo que pasa en Europa, ¿no? Porque efectivamente yo creo que donde nos tiene que llevar esta discusión es que Europa tome conciencia de una forma unida del problema, y que no solo se circunscriba al que le lleguen los migrantes a la costa. Pues tus deseos son órdenes, y puedo saludar a nuestro querido corresponsal Jacobo de Regoyos. Jacobo, buenas noches.
Buenas noches. Hoy decido yo todo, Jacobo, como ves, desde Lopetegui hasta... Bueno, ¿cuáles son, Jacobo, los escollos a salvar para dar una solución global al problema? Apuntaba Anabel que el próximo Consejo Europeo, la intención de Pedro Sánchez es llevar una especie de frente sur para que toda Europa sea consciente de a qué nos enfrentamos. ¿En qué puntos podríamos llegar a ese tipo de acuerdo en el seno de la Unión? Bueno, la verdad es que las cosas están bastante mal. Yo creo que todo lo que ha ocurrido con el Aquarius es precisamente una llamada de atención, ¿no? A que hay que mostrarse más generosos, porque en realidad el tiempo se está agotando para la reforma del sistema de Dublín, este sistema que obliga a tramitar todas las demandas al país de llegada, y que perjudica tanto a los países del sur, a Grecia, a Italia, posiblemente a España, si empiezan a llegar a España en las mismas cantidades que llegan. Y los ministros habían dado un plazo y este plazo se agota ya en esta cumbre. De hecho, en la última reunión de ministros de Interior quedó claro que no había ningún terreno común para seguir avanzando. Acababa de salir adelante el nuevo gobierno italiano y ahí quedó ya bastante claro, pero luego también, por ejemplo, en Bélgica, donde me encuentro, quien sostiene al gobierno, como ya sabemos por el caso Puigdemont, es la NVA, y aquí tienen un ministro del Interior que es muy, muy duro, es el mismo que apoya de vez en cuando el que pide aquí Puigdemont asilo, y que son muy duros en la NVA con migrantes, es decir, no quieren tampoco ningún tipo de cuotas, y esto crea una especie de cacofonía en el gobierno, como la que está creando también en cierta forma en países que serían más o menos partidarios de un reparto solidario, como son Francia y Alemania, pero que tienen a la ultraderecha en una cantidad importante, menos en Alemania que en Francia, pero que está presionando todo el debate. Por supuesto, hay países que claramente, pero claramente, están en contra de cualquier reparto y de acoger siquiera a un inmigrante, ¿no? Estamos hablando de países del norte y del este de Europa. Los países del norte, por ejemplo, podría ser Dinamarca, un país en el que todos pensamos que las mujeres tienen muchos derechos y que están muy avanzados. Bueno, pues no quieren inmigrantes, ya se negaron en su momento a recibir a sus cuotas. También están, por supuesto, Víktor Orbán, están en general todos los países del este, República Checa, Eslovaquia. Sabéis que están construyendo un muro en Bulgaria, y hablamos del muro de Trump. Y frente a ellos, pues efectivamente puede haber un frente sur, pero ya sabemos cómo es Italia, sabemos los problemas que ha habido con Grecia. En realidad todo el problema de la inmigración ha sido mucho más duro y mucho más grave para Europa de lo que ha sido el tema de la crisis financiera. Es decir, la crisis migratoria es más fácil que rompa Europa que la crisis financiera. A la hora de la solidaridad es más fácil que se produzca una solidaridad financiera en Europa norte-sur que se produzca una solidaridad en el tema de los inmigrantes. Y hay un detalle, quiero que escuchemos un sonido, David. Frans Timmermans, el vicepresidente de la Comisión Europea, siempre hace unos discursos impresionantes. Yo creo que tiene una cabeza muy bien amueblada, la ha tenido durante la crisis catalana. Cuando hablaba él no había comparación a cuando hablaba Juncker, es decir, ha sido realmente una persona que tiene ideas, que lo ha demostrado, y en esta crisis, en la crisis migratoria, me ha gustado mucho más cuando hablaba Frans Timmermans, y me ha gustado hoy más cuando ha hablado Frans Timmermans que cuando ha hablado también, aunque habla bien, el comisario de inmigración, Dimitris Avramopoulos. Vamos a escuchar lo que ha dicho Frans Timmermans. Hay un riesgo en este momento de turbulencias y de grandes desafíos, el riesgo de caer en la trampa de pequeños falsos acuerdos, ese riesgo de gestionar el asunto de la inmigración sin el necesario respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Por favor, por favor, por favor, aléjense de ese tipo de acuerdos, porque perderemos en todos los campos. ¿Cuál es el precio de la unidad de la Unión Europea? ¿Debería ser el de los derechos humanos, el Estado de Derecho? Si pagamos ese precio, perderemos el Estado de Derecho, los derechos humanos y la Unión Europea.
Bueno, no sé si llega a Henry Fonda en Las uvas de la IVA, Chaplin en El gran dictador o Churchill en Sangre, sudor y lágrimas, pero a mí Timmermans sí me gusta. Y lo ha hecho también, como he dicho, en otros momentos de estos últimos años, tiene la clarividencia del discurso y sabe poner una palabra detrás de otra. Decir también que hoy he escuchado, por ejemplo, a Avramopoulos, cómo ha tratado a todos los estados con un cuidado exquisito. También cuando hablaba de Italia, del nuevo gobierno italiano, la Comisión ha aprendido mucho, porque con el sistema de cuotas, que no ha cumplido nadie, hablaba con mucha más fuerza, intentaba que se cumpliera, amenazaba con medidas si no se cumplía, no ha dado ningún resultado, e incluso en algún momento hemos visto como Donald Tusk, que es polaco, el presidente del Consejo, pues realmente ha dicho que le parecía un mal sistema en algún momento. Ya hemos visto cómo en realidad esto de tener un presidente del Consejo y una especie de bicefalia en Europa no siempre da buen resultado, porque veías en la misma rueda de prensa a Jean-Claude Juncker defender un sistema que Tusk criticaba. Eso ocurrió en una cumbre europea a altas horas de la madrugada. La división es profunda en el tema de la inmigración y la Comisión Europea vimos cómo se puso de perfil en el caso de este barco ayer por la mañana, y solo cuando España dijo que acogía el barco, en ese momento pues dio las gracias y dijo qué alivio, y es una muestra de solidaridad y un ejemplo a seguir. Pero antes ni siquiera se atrevía a decir hace falta un ejemplo y que alguien demuestre solidaridad. No se atrevía porque ha tomado nota de lo que ha pasado estos últimos años con la crisis migratoria e está intentando hacer las cosas de otra manera. Piensa que dialogando entre bambalinas se va a llegar más lejos, pero ahora mismo no estamos en ningún lado. Jacobo, otra de las noticias que hemos conocido esta tarde, y quiero preguntar si te puede tener alguna repercusión en las negociaciones que puedan abordar los países miembros de la Unión Europea, es la decisión del gobierno español de dar tratamiento de refugiados o asilados a los 629 inmigrantes que viajaban a bordo de ese barco. Pues dentro de la cautela que estamos hablando, todavía no hay ninguna reacción al respecto. Está claro de todas formas que todo esto tiene una repercusión también en cuanto al efecto llamada probable y a lo que pueda significar en estas conversaciones en la próxima cumbre, en la que por supuesto Pedro Sánchez ya ha presentado su carta de visita como gobierno. Decíais antes que es muy probable que haya un frente de países del sur, no sé si de países del sur, pero desde luego de países que están más por la generosidad que menos. Esto es una muestra, lo que acabáis de decir, de esta tarjeta de visita que está cargando de datos Pedro Sánchez, que son gestos sobre una España generosa e intentando además romper una tendencia hasta ahora que era toda la contraria. Vimos que Merkel en algún momento fue muy generosa, pero luego tuvo que echar marcha atrás. Vamos a ver cuál es el resultado que da, porque es todo muy complicado. Es verdad que, como vimos en el caso alemán, la ingenuidad luego ha traído un efecto contrario también. Es decir, aquí unos países se miran los unos a otros con mucho cuidado, porque hay un espacio común en el que las fronteras interiores no existen, y también puede dar lugar a problemas y puede explicar que la Comisión Europea en estos momentos no esté reaccionando. Jacobo de Regoyos, da gusto escucharte, por lo bien que te explicas, por lo bien que nos cuentas lo que está sucediendo y lo que puede suceder en ese gran club que es la Unión Europea, al que todos en última instancia acaban mirando, y la Unión Europea no acaba de dar una respuesta desde luego satisfactoria. Un fuerte abrazo, Jacobo. Un fuerte abrazo, hasta luego. Adiós. Bueno, claro, hablaba Jacobo de esas reticencias que tiene la Comisión Europea, porque algunas medidas, algunas iniciativas lo que han generado, por traducirlo a la normalidad, es una reacción popular modelo voto, de votar a posturas xenófobas, posturas racistas, y lo hemos visto en Italia con toda la nitidez. Ahí está ese ministro del Interior que hace no solo esas declaraciones, sino que además yo creo que va a desarrollar unas políticas, pues como lo vimos ayer. Victoria. Pero hay, David, hay una desproporción, o sea, quiero decir, hay una desproporción de países que están al pico del puerto, por entendernos, claro, y que tienen que estar atendiendo, y que no en ningún caso se ven respaldados por la Unión Europea. Quiero decir, Grecia o Italia, que están recibiendo personas que están tratando de abrirse paso y no están ni mucho menos respaldados. Yo creo que hay en fin, esto que comentaba antes Jacobo, yo creo que hay un síndrome de Atenas. Quiero decir, realmente hay una
una sociedad europea que está en la excelencia, especialmente en la excelencia tecnológica, digamos, pero también en la excelencia de las artes o de la política, pero que ha legalizado de alguna manera la exclusión. O sea, no le interesa. Hablaba de Merkel. Merkel fue la más generosa de todas las gobernantes o de todos los gobernantes europeos. Casi se juega el gobierno. Se lo jugó, se lo acabó jugando. Y hubo luego un encuentro con una niña que venía de Siria, creo recordar, y que había llegado a Alemania y estaba sola y le reclamó a Merkel, a la dirigente alemana, que quería que vinieran sus padres. Y ella fue absolutamente burocrática, rigurosa en ese momento, porque ya había cambiado el patrón, ¿no? Entonces, yo creo que estos dos bloques, quiero decir, cuando hablamos de un número al fin y al cabo, y luego las personas que están detrás de esos números, sería también oportuno reflejarlo. Y si hablamos de España, hombre, a mí me parece todo esto que hemos dicho particularmente positivo, pero digamos que la ley de asilo de España, que está aprobada de 2009, que yo sepa, no tiene aprobado el reglamento. O sea, esto es interesante también decir. Por eso hay que analizar las cuestiones de Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad Valenciana, hablaba de la realidad de excepcionalidad. Es decir, eso también convendría que quedara claro legalmente esas circunstancias de excepcionalidad, porque para otros casos de persecución sí que están más claras, pero la excepcionalidad es en sí mismo excepcional que alguien decida jugarse la vida echándose en cualquier tipo de embarcación al mar. O sea, han encontrado resquicio, vamos, han dicho, esto se adapta, esta situación que han vivido estas personas en el Aquarius se adapta, según la interpretación que puede hacer los gobiernos, a la situación de refugiado. No, de todas formas, Paco, aunque no existe un reglamento sobre el asilo se produce. Es verdad que año tras año, porque ya se encarga ACNUR de recordárnoslo, con cuentagotas, y España en los últimos años ha sido muy restrictiva, mucho. No sé por qué recibimos los comunicados continuos y las quejas, que yo con razón de ACNUR, España está siendo muy restrictiva para el asilo, muchísimo. Sí. Pero más que el asilo, lo que pero no es lo mismo asilo que refugiados, no son las mismas. No, digo que lo que más que el asilo, por ejemplo, la cantidad de personas que entran huyendo de la guerra a través de la frontera de Melilla o la frontera de Ceuta, especialmente la de Melilla. Bueno, luego quedan en un limbo legal. ¿Por qué? Porque lógicamente desde el gobierno se le tiene que facilitar el tránsito y alcanzan la península y luego van a Europa, pero están en un limbo legal, no hay una atención. Por eso digo que lo que hace es, digamos que aceptar la exclusión, o sea, dejar que la gente no tenga una atención médica, unos derechos civiles, unos derechos de atención sociales, y no tener esa consideración con respecto a una realidad que es flagrante, vamos, que eso está en la calle, vamos, yo creo que cualquiera que tenga que pueda pasear por las ciudades lo ve claramente, ¿no? Pues va a tener mala solución el asunto, ¿no? Porque ahí Jacobo lo explicaba muy bien, ¿no? Porque ahí es verdad lo que decíamos del frente sur, pero digamos que hay un frente norte-este, noreste, pues muy complicado, ¿no? Y hasta ahora, no sé, es que es difícil vincularlo, ¿no? Pero hasta ahora lo que se ha hecho ha sido mirar hacia otro lado, ¿no? Por parte de esos países, cuando no decir directamente que a ellos no les interesa el asunto, ¿no? Y entonces, mientras es una cuestión de cientos de personas, pues se puede gestionar. Cuando es una situación de decenas de miles de personas, pues la cosa se complica, ¿no? De todas formas, a mí me parece... Sí, no sé. Sí, di lo que te parece, porque es que me voy... lo que estábamos antes... ¿No te gusta Chick Corea? ¿No te gusta? Hombre, claro, no me va a gustar Chick Corea, David, parece mentira, ¿no? Que no nos conozcamos. No, pero decía Anabel esto sobre la ley, ¿no? Y yo creo que aquí hay una prueba de la coherencia de nuestro propio derecho. Es decir, si el derecho realmente que se ha dado a la sociedad europea y que está enmarcado dentro de la legalidad española, por entendernos, eso respeta el concepto de humanidad que está dentro de ese derecho. O sea, a mí me parece eso esencial, la coherencia entre el derecho y la realidad que emana de ese derecho. Veremos cómo evoluciona este caso y luego ya también podremos entrar en otras consideraciones también de comunicación de los hechos que han ido sucediendo sobre este asunto. Esto que nos gusta mucho a los periodistas de quién dice qué, cómo se comunica, por qué esta tarde es la vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad Valenciana cuando había sido la responsable, la vicepresidenta del Gobierno, la señora Calvo. Pero bueno,
lo que tiene explicación mucho más delirante, seguro, es ese encuentro histórico del presidente de Estados Unidos, calificado por uno como viejo chocho y el otro, Corea del Norte, como Mr. Cohete. Es que resucitas fantasmas antiguos. Ahora están en otra cosa ya. Bueno, yo después de la fotografía del G7, que me parece una auténtica fotografía del caos de cómo Estados Unidos ha renunciado completamente a estar en la pomada internacional, ya lo siguiente es el encuentro con el coreano del norte. Agustín Alcalá, buenas noches. David, buenas noches. Necesito un exégeta que me explique qué ha ofrecido Kim a Trump, que no ofrecieron en su momento su padre, su abuelo, otros presidentes norteamericanos. ¿Por qué esta vez hay apretón de manos y parece que, según Trump, todo ha salido estupendamente? Comparando los acuerdos previos firmados por los norcoreanos con Bill Clinton y George Bush, el gran negociador, Donald Trump, ha obtenido mucho menos de Kim Jong-un que sus antecesores. Ahí creo que hay consenso en todo el mundo, a excepción, claro, de los políticos republicanos que temen a los seguidores de Trump y de los medios informativos que forman parte de la política de propaganda de la Casa Blanca. Todo el mundo sabe que el presidente se aburre cuando le entregan un documento de más de 2 páginas y por eso no ha sorprendido a nadie, David, que este compromiso, declaración, nota de prensa o documento, como quieras llamarlo, sea de 1 página y un poquito más y en el que falta la sustancia, porque por mucho que el presidente haya explicado durante su rueda de prensa en Singapur de 1 hora, que ha sido incoherente en ocasiones e incomprensible en muchos momentos. Pero hombre, en ocasiones solamente, no sé. Que Kim se ha comprometido a la total desnuclearización. Faltan muchas cosas que hace 24 horas el secretario Mike Pompeo consideraba imprescindibles. No se explica qué es la desnuclearización. No hay un calendario. No se habla nada de la verificación de la destrucción de su arsenal, ni del número de armas que tiene, de la eliminación de sus misiles de largo y medio alcance, del arsenal de armas químicas y bacteriológicas, porque Corea del Norte es la nación que tiene el mayor arsenal de este tipo de armas de destrucción masivas. Ni se habla de inspectores ni de un compromiso firme de terminar con sus ensayos nucleares. ¿Qué ha ganado Kim? Pues el estatus de rockstar, de estrella del rock. Este hombre que ha paseado por Singapur y ha sido aplaudido es el mismo que tiene 100.000 personas en campos de concentración y exterminio, que ha matado a su hermanastro, que ha matado a su tío, que ha rajado el cuerpo de sus generales a los perros, y el presidente de Estados Unidos ha dicho que confía en él y que ha establecido un gran lazo de unión con el dictador. Y el presidente se ha hecho famoso, todos lo sabéis, por utilizar la palabra fake news cuando la verdad no le gusta. Pues bueno, llamar a esto, como ha dicho Trump, el mayor momento en la historia del mundo, es claramente una fake news. Absolutamente. Y en el Pentágono, la decisión de suspender las calificadas como provocadoras maniobras conjuntas entre las fuerzas estadounidenses y las surcoreanas, ¿eso cómo ha sentado? Pues con mucha sorpresa, también con incredulidad y hasta alarma, porque que el comandante en jefe de Estados Unidos diga que los War Games, los juegos de guerra de los ejercicios militares de Estados Unidos con Corea del Sur, son una provocación, es un cambio de posición estratégica histórica y es repetir lo que llevan diciendo los norcoreanos desde hace décadas, y también los chinos, que están muy contentos de que el presidente haya dicho, claro, que no va a haber maniobras militares conjuntas, porque Pekín ya ha pedido incluso que la ONU levante las sanciones económicas contra Corea del Norte, porque claro, está encantada de que Estados Unidos se retire de Asia. Pero Trump no solo ha sorprendido a sus generales, sino también a Corea del Sur, que no sabía nada de esa concesión tan importante. Fíjate el impacto de estas palabras, David, eso de el fin de los ejercicios militares y la provocación, que Mike Pence, el vicepresidente, ha tenido que irse inmediatamente al Congreso con el presidente todavía volando rumbo a casa para explicar qué ha querido decir, aunque nadie sabe lo que ha querido decir Trump. Y lo peor, en esos 45 minutos en los que estuvo solo con Kim y con los traductores, sin nadie que tomara nota, ¿a qué se comprometió y qué no ha contado? Porque nadie anticipaba que las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur estaban en juego y era algo que se iba a ofrecer una vez que terminara el proceso de desnuclearización y no cuando no está claro de qué sucederá y cómo se va a realizar. Por lo que ya tenemos una polémica muy importante, porque claro, si ahora Trump, que es capaz de decir que él no ha dicho que esto era una provocación y que los ejercicios militares iban a terminar, se desdice, los norcoreanos le van a acusar de romper el acuerdo firmado
hace solamente unas horas. Le mandaron al infierno, ¿no? Como hizo él con Trudeau, ¿no? Madre mía. Agustín, no nos dejas nada tranquilos, ¿eh? Ha sido desolador el panorama, ¿eh? Joder. Cuídate mucho y disfruta. No te voy a preguntar por la otra noticia del día porque supongo que también tienes la tesis hecha, ¿no? La tesis hecha es que no somos culpables. Ya. Anda. De nada. Hasta la próxima. Saludos. Oye, déjame que saludes. ¿Puedo saludar todavía a alguien? Hombre, puedes saludar a quien tú quieras, incluso puedes pedir una canción y si la tenemos te la ponemos. Bueno, voy a saludar a Anabel y decir, voy a saludar a Anabel y a decirla que la sigo en el periódico Global. Ah, bueno, muchas gracias, ¿eh? Yo a ti te sigo en Onda Cero. Con todas tus cosas que estás publicando sobre el nuevo presidente del gobierno. Ah, muchísimas gracias. Muy bien, Agustín. ¿Quieres para la próxima conexión algún tema que te apasione o algún cumpleaños que desde aquí podamos... Pero no entra en Lopetegui, que es lo importante. Estás muy lejos, Perdóname, David, pero todos de cierta edad crecimos escuchando las peticiones del oyente y claro, ese fue un programa que nos marcó a todos los que luego nos enamoramos de la radio, pero en cualquier caso tienes que explicar a nuestra audiencia por qué no me considero culpable. Pues por lo de Lopetegui, el Real Madrid y la selección española. Pero ¿cómo hay que explicar, hombre? Pero todo el mundo sabe que eres madridista. Es más, todo el mundo sabe que cuando juega el Real Madrid es imposible que tú nos hagas una crónica, pase lo que pase en Estados Unidos. Una persona de bien. Que hay que esperar al descanso. O sea, eso lo saben los oyentes de la brújula. Una persona de bien. Bueno, con sus cosas. Bueno, canciones dedicadas y otros crecimos con los servicios de socorro de Radio Nacional que nos parecían inquietantes. También, todo hay que decirlo. Tú con tu edad con el nodo, reconócelo. Un fuerte abrazo, Agustín Alcalá. Creo a Elena Francis. Buenas noches, adiós. María Hernández, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Por dónde van hoy las opiniones de nuestros oyentes? Pues mira, preguntábamos en nuestra encuesta de Twitter sobre qué les parece la sentencia de 5 años y 10 meses para Iñaki Urdangarín por el caso Nos. Pocos me parecen, es la mayoría de los oyentes han respondido esta opción, 52%. Luego también hay una gran cantidad de escépticos. Al final no irá a prisión, dice el 19% de nuestros encuestados. 19% todavía cree que no lo hemos irá dicho al principio del programa, que esta era en la calle, la gente, los... Sí, todavía la gente le cuesta creérselo, claro. Hay algunos comprensivos con Iñaki Urdangarín, dicen 5 años ya son muchos, 16%, y luego el 13% restante, respeto, pero no comparto. Prudencio, por ejemplo, nos dice, no estoy de acuerdo, aquí palabras, con la sentencia, pero hay que respetarla, deseaba algo más ejemplarizante. También es verdad que jamás pensé ver en la trena al yerno y cuñado del rey. Eso tenerlo en cuenta, esa es la cuestión. Ni fu ni fa, dice que no le cuadra porque la justicia no tiene un mismo baremo para todo el mundo, depende del juez que te toque, no es muy justo, dice. Eva, una de las condiciones para salir de la cárcel debería ser devolver lo robado. Otro oyente que dice que respeta pero no comparte, dada su posición, dice uno más, el delito es mucho mayor. Miguel dice 5 años más una familia hecha añicos, no me parece moco de pavo, no creo que le hayan quedado ganas de repetir la jugada, ni tampoco que se le presente la oportunidad. Malísima, dice que si espera irse de rosita sin pisar la cárcel, igual hay que ponerle una medalla. Y bueno, luego tenemos un oyente que está poco conforme, diría yo, con algunos de los comentarios en esta tertulia. La falta de consideración hacia las instituciones y sus representantes. No veo fundamentos en vuestros comentarios. Se trata del único miembro de familia real en toda Europa sentado en el banquillo y de la única princesa. En otros países ya se encargan de que esto no ocurra. ¿Hay una familia real con más escándalos incluso vergonzosos que la británica? No es que Isabel II esté ahí por derecho divino, sino que los británicos valoran más sus tradiciones e instituciones y vosotros no. Bueno. Es la opinión del oyente y que nos la ha querido dejar con toda su nitidez. Sí, señor. Bueno, hay otro, el Chepa Guevara, que habla del padrino en relación con un comentario que creo que ha hecho Anabel, de que el rey rompió con su hermana para salvar la institución y que en esto no hay familia. Este oyente habla de el padrino. Luismi se pregunta qué pasa con los Puyol. No hay nada personal, quiere decir. No. Dice Luismi que qué pasa con los Puyol, que cuándo veremos alguno de estos pájaros en la jaula. Y José, los por ejemplo, Puyol, los Puyol están ahí también por familia real. Bueno, pues lo más parecido.
Una dinastía tipo Kennedy, luego. ¿no? Tipo Kennedy. Sí. Muy bien. José nos cuenta que comparado con las penas a etarras sanguinarios, muchos años le parecen. Ahora bien, dice, también se ha probado que delinquió, por lo que merece la pena que esté prevista en la ley. Muy bien. Bueno, y al margen de este asunto de Urdangarín y de la sentencia, y también muchos comentarios sobre el Aquarius, dice un oyente que hay que ser solidario de una forma organizada, que es un problema de toda Europa. Cuando empiecen a venir todos los barcos de las ONG, ¿qué haremos?, se pregunta. Andrés es conscientemente irónico, dice, barco de inmigrantes varado frente a Libia, no se preocupen, llaman a Sánchez. Se habla también de que el negocio de la solidaridad está alcanzando las mayores cotas de populismo, así se construyen todas las mentiras. Carmen dice que con el dinero de otro ella también es súper solidaria. Los inmigrantes del Aquarius van a ser recibidos en la Marina Juan Carlos I, en plena zona turística y fin de semana. ¿Qué es esto?, se pregunta otro oyente. Propaganda de lo muy solidario y ejemplar que es el Ayuntamiento de Valencia. Preciosa imagen del desembarco para los turistas. Luego hay un oyente que es muy crítico con la decisión del Gobierno, porque cuenta que la condición de refugiados implica una protección especial, que incluye una prestación económica. Dice que conseguir la condición de refugiado es muy difícil y pocos lo logran. Creo que es durante un tiempo y no lo tengo en... Sí, no me lo sé de memoria, pero esa condición... El asilo y el refugio tienen algunos matices, unos casos y otros, y entonces nos ha pillado a contrapié y asumo, pero... Sí, pues ha sido tarde cuando hemos sabido... Al final de esa reunión, cuando Mónica Oltra ha comparecido ante los medios de comunicación. Bueno, este oyente lo que critica es que les den a todos los que van a bordo sin más esa condición de refugiado. Se pregunta qué piensa hacer el Gobierno del señor Sánchez y de la señora Oltra cuando esta llamada atraiga a España a todos los miles de inmigrantes en las mismas condiciones que no son aceptados en ningún otro puerto. Más oyentes que hablan de política irresponsable. Dice otro, es como si cada vez que hay un secuestro se pagara el rescate, incentiva el delito del tráfico de inmigrantes. Se paga el rescate, de hecho en España se paga el rescate. Si estamos hablando, perdón, de cuestiones de Estado, de zonas de guerra y países que no pagan, pero en España se sí paga. Sí. Y un oyente desde Barcelona que piensa que a los de casa hay que ponerlos primero y más con tantos parados, este discurso, bueno, tan bueno, inevitablemente un gesto solidario de un impacto emocional tan poderoso como es poner a salvo a los 620 y tantos ocupantes de este barco Aquarius, pues va a abrir otros debates en modelo círculos concéntricos, y habrá que dar respuestas y buscar respuestas también, y preguntar al Gobierno cuál va a ser su política migratoria, que creo que todavía con este caso no está definida la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Y sabes de qué hablan mucho los oyentes ya muy brevemente? ¿Te leo algún comentario? ¿De Lopetegui. Sorprendentemente. Pablo cree que es un elemento de distorsión que introducen en primer lugar los periodistas, esos que están tan preocupados por la tranquilidad de la selección. Y María Ángeles dice que le está tocando el tema un poquito la moral, que en este país lo más importante es el fútbol, y si es el Real Madrid ya ni te cuento, ya puede estallar la bomba nuclear, que lo único importante es el Real Madrid. Conclusión final de Jorge, una cagada del 15, y ya me voy. Bueno, yo creo que hay un elemento que me va a salir cursilón y demagógico, vertebrador, que es la selección española de fútbol. Se vio cuando se ganó el Mundial de Sudáfrica. Y hombre, eso hay que respetarlo, hay que cuidarlo un poco. Hay que cuidarlo un poco, hombre. La piedra de mover a Lopetegui. Bueno, pues que sepas que hay una oyente que se llama Concha, que está muy indignada, que le parece una falta de respeto que hablemos de fútbol, entrenadores y Madrid, Real Madrid. Que así no vamos bien. Estamos hablando de sentimientos, de emociones. De actualidad. Hasta luego, María Está Hernández. haciendo una pedorreta a Marta García ayer, creo. Sí, pero lo que es una pedorreta silenciosa, que resulta más humillante en la radio todavía. Porque si hubiera sonado, yo podría decir Marta García ayer, buenas noches. Buenas noches, David. Hago pedorretas, pero soy muy disciplinada. Si no me saludas, yo no digo nada. Hasta luego, María Hernández. Chao. Adiós. Cuéntame que no va a ser portada mañana. Anda, que no te gusta a ti esto, que no va a ser portada. Bueno... Dilo. El Interrail no. Anda que no me he hecho yo Interraíles. Anda que no te siendo menor de edad incluso. No tenemos tiempo de que nos cuentes todas las historias. No, por muchas no me acuerdo de las historias del Interrail. Pero ya nos las irás yo fui contando. robado, vilipendiado, azotado, incluso pegado en estaciones de tren. ¿En qué año hiciste tu primer Interrail? Pues mira, pero ¿por dónde estabas en el siglo XX seguro. ¿De cuántas zonas era el Interrail? En el año 90. Pues mira, el primer año que se hizo Interrail fue en 1987. Y tanto a los del 87 como a los del 90 les hubiera gustado que pasara lo que va a pasar a partir de mañana. 1.300 plazas de Interrail gratis para jóvenes españoles que podrán viajar en tren por Europa este verano sin pagar
1 euro. Solo joven español, ¿quién fuera joven español para disfrutar de un Interrail? Que fuera joven, déjalo ahí. Basta con estar a punto de cumplir 18 años y eso es lo que ofrece la Comisión Europea, la Unión Europea. El Interrail gratis como mensaje para combatir el populismo y la necesidad de las fronteras. Hay quien lo critica por parecer un derroche, que se gaste dinero comunitario en esto, por la cara que pones de hacerle pedorreta a los críticos. Entiendo que tú estás de acuerdo. Por cierto, a los que les interese o tengan hijos en esta edad que se quieran quitar de en medio un rato, en la web del Portal Europeo de la Juventud hay que rellenar un formulario. A priori no parece muy complicado con Google a mano. Pues anda, Interrail para todos. Luego ya nos contará algún día David, porque más que el Interrail parecía que habías hecho el expreso de medianoche. Pues sí, el primero fue lo más parecido. O sea, qué barbaridad. Era salir de Aranda de Duero, dirección a París, con 10.000 pesetas en el bolsillo y estar, luego, olvidarse que solo duraba un mes el Interrail y quedarme durante un tiempo colgado en Burdeos porque no podía volver, porque ya no tenía ningún tipo de vigencia el Interrail. Wifi sí que era Interrail. No, sí, que había que, en una libretilla había que apuntar a mano los destinos. Tenías el Interrail, pero tenías que ir pidiendo los billetes en las ventanillas. Sí, o procedías a colarte y luego ya tenías que negociar. Eso sí, venía el revisor y tú decías, oiga, yo tengo el Interrail. Sí, tal, vamos, con revisores de la República Checa yo recuerdo que no había un diálogo muy fluido. O de Checoslovaquia incluso. De Checoslovaquia. Todo junto, cuando no se habían separado todavía, ¿no? Te lo dije, Marta García, ayer, no me tires de esa lengua. Atravesaba el telón. Te lo dije, David del Cura, el escándalo de los Nobel, del Nobel de Literatura. Es un tema que hemos seguido aquí bastante en tu sección. Iba a dar más juego y la Fiscalía sueca ha acusado de violación a Jean-Claude Arnault, el hombre que era responsable pues de este escándalo que nos ha dejado sin premio Nobel de Literatura este año y seguramente, ya lo comentamos aquí, el que viene. Ya hay un fiscal sueco que ha presentado 2 cargos de violación contra Arnault, que, recordemos, ha sido después de 18 acusaciones de acoso y agresión. Está casado con una mujer que era miembro de la Academia y se defiende de los cargos diciendo que no hay pruebas y que además aquello pasó hace mucho tiempo, frase que me resulta especialmente desconcertante después de decir que no había pasado nada. No sé si será la traducción del sueco o del francés. Madre mía. ¿Y de qué no estamos hablando lo suficiente? De las temporeras marroquíes. Seguramente hayáis escuchado alguna información, pero de refilón, de esos cientos de mujeres vulnerables y extranjeras que recogen más de 300.000 toneladas de fresas que produce nuestro país al año. Bueno, pues ha sido detenido en Huelva el tercer capataz acusado de abusos sexuales a las temporeras. Y no estamos hablando lo suficiente de este escándalo, que por cierto no es un caso aislado, son muchas las acusaciones que están sufriendo acoso y violaciones estas mujeres en esta situación tan precaria, inmigrantes, la mayoría de ellas, pero también españolas, en el caso de estas 4 jornaleras que han denunciado al responsable de una explotación fresera ante la Guardia Civil, este último, el del tercer capataz. Todo este escándalo lo hemos conocido a raíz de una investigación de la revista alemana Correctiv, que denunciaban las violaciones y los abusos en campos del sur de España, también de Italia y de Marruecos. Es algo, al parecer, bastante y tristemente común en lugares donde estas mujeres, pues no solo trabajan, también pasan la noche y carecen de ningún tipo de protección. Van ya 3 capataces acusados y detenidos y apenas estamos hablando de ello. Bueno, pues merece. Pues si me permitís, además de este tema que yo lo estoy siguiendo con bastante atención, en el periódico hemos hecho un reportaje, pero quiero rendir un tributo a un colega de Huelva que lleva una revista que se llama La Mar de Onuba, y está con el asunto, una revista, pues no sé, Paco, si a ti te suena, debe ser pequeñita, una cosa, ni la conoces, y está el hombre luchando. Primero fueron, claro, esta revista alemana, pero él también en su publicación está dando muchos datos y está siguiendo el tema con mucho interés y con mucha dedicación, y yo creo que merece la pena, y por eso está muy bien, Marta, que lo hayas traído aquí, porque efectivamente no estamos hablando lo suficiente. Está habiendo críticas también desde el feminismo a lo que se vienen a llamar las feministas blancas, esa idea del Me Too y del Cuéntalo y todos estos movimientos que han servido de altavoz para las denuncias de mujeres que han sufrido acosos, y sin embargo parece que a las marroquíes que hacen lo mismo no les prestamos la misma atención. Eso es. Sí.
No somos nadie, Marta García Ayer. No somos nadie sin nombre, ¿verdad? Nos quitan el nombre y ¿qué? Pues imagínate, claro, en Claro, esta sección no somos nadie. ¿Qué me estás contando? No suena igual. No tendría sentido. Pues fíjate lo que le ha pasado a Macedonia, que va el país, sabéis el contencioso que ha tenido siempre con Grecia y cambiará de nombre, ya tiene nuevo nombre, se llamará República de Macedonia del Norte. Y así, bueno, hacen las paces con Atenas, es un contencioso que viene de lejos, de los tiempos en los que hacías el Interrail, o tal vez incluso después. Pues un poco después, y antes, y durante. Esto viene de lejos, ¿no? Estamos de acuerdo. El caso es que, bueno, más allá del acuerdo del nombre, no solo hace las paces con Atenas, con Grecia, sino que permitirá que la República de Macedonia del Norte, vayamos ahora a crear un problema internacional, pueda solicitar su ingreso en la OTAN y en la Unión Europea. Primero deberá celebrarse un referéndum en la antigua República de Yugoslavia. Y luego después ya, pues lo tendrán que ratificar los parlamentos de ambos países. Anda, ¿y qué pasó con Fariña? Volvemos a hablar de Fariña. Te va a encantar saber que se ha convertido en material de contrabando en Portugal. Que se hagan contrabando con libros. Recordemos este libro prohibido en España de libros del CAO, que bueno, pues ahora transita por la frontera al margen de la ley. La editorial que lo publica en Portugal se ha dado cuenta que hay un tránsito, sobre todo de gallegos, que se cruzan la frontera para comprarlo, y entonces lo está distribuyendo especialmente por la frontera de Portugal con Galicia. Anda, o sea, contrabando de libros en las librerías, contrabando en las librerías. Sí, está el periodista Nacho Carretero, el autor del libro, en la Feria del Libro allí en Esto le retrotraerá a David a la época de Perpiñán, ¿verdad? También. Nunca he estado en Perpiñán, en época en la... caso, ¿no? No, vamos a ver, yo soy de una insultante juventud y además tengo una curiosidad que quiero plantear a Marta García Ayer, es ¿qué está pasando con la sucesión en el PP? Estamos trabajando en ella. Bueno, pues hoy me ha sorprendido ver tanto a Feijóo como a Ana Pastor, no sé si nos quieren decir algo con esto, desmarcándose de las fuertes críticas a Pedro Sánchez, al gobierno de Sánchez, que llegan desde el PP por acoger a... Por la vía Hernando. Claro, por la vía Hernando, por acoger a los refugiados que vengan en el barco Aquarius. Han sido esas dos voces las que han destacado. No sé si nos querrán decir algo. ¿Qué me estás contando, Marta García Ayer? Bueno, pues ha habido un leonés de Ponferrada que se ha presentado al examen de recuperación del carné de conducir al volante de su coche. Y cuando le han visto llegar los efectivos del Grupo de Investigación y Análisis del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de León, pues lo han denunciado, claro. El coche no era robado, ¿no? El coche no era robado. Esto es como esos pobres estudiantes de Extremadura, va a tener que repetir el examen y encima ya va con un déficit de puntos superior y otro tiempo de espera. Pues mira, así lo ha contado la subdelegación del Gobierno de León y no salían de su asombro los agentes en la Dirección General de Tráfico, pero no dice usted, caballero, que viene a recuperar el carné y al bordo de su coche llevaba. Dame algún titular de la prensa de mañana. Bueno, pues te cuento. El País mañana titula que el Supremo condena a 5 años y 10 meses a Urdangarín y aparece una imagen del rey Felipe VI echándose la mano a la cabeza. No sé si es también una imagen que nos quiere transmitir algo, absoluto respeto a la independencia judicial. El periódico destaca que Urdangarín a la cárcel y La Razón lleva en portada imagen del grupo de inmigrantes atendidos por la Cruz Roja ayer, o sea hoy, en el puerto de Tarifa en Cádiz. Anabel, Juan Carlos, Paco Reyero, Marta García Ayer, hasta la próxima. Que vaya bien. Hasta luego. Fernando Onega, buenas noches. Muy buenas noches, David, y buenas noches a la infanta de España, doña Cristina de Borbón y Grecia. Señora, de todas las fotos del día, quizá la más conmovedora desde un punto de vista humano sea la suya. Es el rostro del abatimiento. Acababa de conocer la sentencia del Supremo, la que conduce a su marido a la cárcel. Mañana, a esta hora, ya sabrá usted qué día tiene que ingresar y cuál será la prisión. Como a todas las mujeres cuyo marido no vuelva a casa por unos años, Rosalía de Castro la incluiría entre las viudas de los vivos. Y sus hijos, huérfanos también de vivos. A partir de ahora, un régimen de visitas
y a esperar un permiso o el tercer grado. Es la ley, Alteza. Su padre, don Juan Carlos, nos recordó un día que la ley es igual para todos y se ha cumplido. Debe vuestra Alteza dar gracias a Dios de que usted no ha seguido el mismo camino. Yo quiero hacer en esta carta 2 anotaciones. La primera, decirle que lo siento. De verdad que lo siento, como sentiría el dolor de cualquier otra mujer de un preso, de las mujeres de los presos catalanes, por ejemplo. La cárcel es muy dura. Los días en la cárcel son interminables, y el vacío que el preso deja en una casa, nada lo puede llenar. Le será difícil dormir pensando si él concilia el sueño. Le será difícil comer pensando cuál será su comida. Y le será muy difícil explicar a los niños más pequeños qué hizo papá para que se lo hayan llevado. Y la segunda reflexión es que usted lleva, por formación y por linaje, el Estado en la cabeza. Y lleva sobre todo la institución monárquica. Asuma que su marido se equivocó gravemente. Usó el poder que venía de su matrimonio para fines ilícitos. Trató de enriquecerse como se enriquecen cuantos caen en la corrupción. Su condena es humanamente dolorosa, pero jurídicamente impecable. Y me gustaría enviarle un consuelo. Si después de lo hecho Iñaki fuese declarado inocente, este país se levantaría contra la corona, contra la que restableció su padre, contra la que lleva su hermano. El sacrificio de su marido es un sacrificio necesario para demostrar la independencia de la justicia, para demostrar que existe la división de poderes, para demostrar que este es un Estado de Derecho. Llore, infanta de España, yo le transmito mi pesar, pero piense que lo ocurrido es lo mejor para este país. Pues así echamos el cierre hoy a la brújula. Enseguida en Onda Cero el Transistor con José Ramón de la Morena y anda, que no hay tomate hoy en la actualidad deportiva. Hasta aquí la brújula. Buenas noches.